Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy vamos a comentar un poco lo que ha pasado o lo que va a pasar o lo que podríamos pensar que va a pasar con la Superliga. Así que vamos al lío. Ok, pues bueno, primero tengo que decir que voy a hacer este vídeo, que estoy haciendo este vídeo totalmente de sorpresa, porque es más, hoy no tengo demasiado tiempo para hacer nada, así que me ha pillado un poquito por sorpresa, pero no sé, creo que puede ser algo chulo y algo importante también un poquito comentar este tipo de cosas, porque al final puede ser una fecha clave para la historia del fútbol, y lo digo así. ¿Por qué? Por muchas cuestiones, pero bueno, voy a empezar un poquito contando qué ha pasado de forma muy resumida, y es que el TJUE, o sea, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictado sentencia en el sentido de que deja sin poder a la UEFA y a la FIFA para poder sancionar a clubes o incluso a jugadores por formar parte de una posible Superliga Europea. Esto es importante porque una de las cuestiones que estaban un poquito por encima era el hecho de las amenazas de UEFA a clubes e incluso amenazando con sanciones bastante importantes, incluso dejando a jugadores sin poder jugar en selecciones, en fin, muchísimas sanciones en ese sentido a quien se atreviera a formar una competición, digamos entre comillas, paralela. Este tribunal lo que ha dicho es que digamos que sería como una especie de monopolio, por decirlo de una forma muy simple, y dar la razón a que se pudiera dar lugar a... Es decir, que no podría sancionar UEFA o FIFA a jugadores o a clubes por el hecho de libremente decidir desarrollar una competición distinta, sin, por supuesto, caer en un agravio contra esas organizaciones. Algo que a mí me parece que es completamente lógico. Ya podemos entrar en otras cuestiones. Podemos entrar si es una competición que va a beneficiar o no a, como que se dice muchas veces, a los clubes pequeños, o si es una competición que va a, o que puede perjudicar gravemente a las ligas nacionales, cosa que estaría por ver. De lo que se sabe hasta ahora es que lo que propone concretamente A22, que es la empresa que se está dedicando un poco a organizar o a pensar en cómo sería esta Superliga, es un sistema de 3 divisiones donde todas las participaciones serían por méritos deportivos. Ellos dicen que la primera temporada la elección de esos clubes sería por una cuestión muy abierta, basado en méritos de los últimos años, y luego ya se iría un poquito como formando ese sistema de 3 divisiones. Y hay muchas cosas aquí, hay muchas cosas que yo quiero comentar, y por eso quiero hacer este vídeo. La primera es que me parece que una cosa así es inevitable. Es inevitable en el sentido de que las cosas a nivel social cada vez están más cercanas. Es decir, ya no vivimos en la década de los 80, donde quizás tener un negocio en Francia, en Italia, desde España, ¿vale?, o en Alemania, era algo como demasiado lejos, sino que ahora mismo son países dentro de la Unión Europea, somos países muchísimo más cercanos y que cualquiera puede notar. Es decir, ahora mismo dentro de la Unión Europea te puedes coger de un avión por nada de dinero y no te van a parar en ninguna frontera, es decir, hay mucha más cercanía a nivel social, y eso yo creo que también influye a nivel cultural, queramos o no. Al final estamos mucho más cerca de lo que estábamos antes. Eso en primer lugar. Y ahora veréis por qué tiene importancia en mi opinión. En segundo lugar, yo creo que hay una crisis un poquito en el mundo del fútbol, en el sentido de que
creo que siempre los cambios están muy bien, y creo que cada vez, por mucho que se diga lo contrario, por mucho que se diga que este tipo de competiciones o este tipo de competición sería perjudicial para el aficionado, yo creo que es completamente al revés, porque al final es el aficionado, no solamente el que va al campo, sino el que también ve el partido por televisión. Y hay una cosa muy interesante de lo que propone esta Superliga, que es retransmitir en directo por streaming y gratis todos los partidos. Algo que a mí me parece que no pueden de momento ofrecer la UEFA, por supuesto, ni las competiciones nacionales, por supuesto las grandes, que a mí me parece que tanto para, por supuesto, por lo menos en España, y yo creo que en otros países también se está poniendo cada vez más difícil, pero por lo menos en España ir a ver un partido de fútbol al estadio es algo bastante costoso. Y no solamente eso, sino que también todos los abonos para ver cualquier competición son increíblemente costosos, y yo creo que eso también va en contra del aficionado. Si nos ponemos a pensar en eso, esos precios van en contra del aficionado. Por mucho que pensemos que se está luchando contra una piratería, que puede ser cierto, que hay muchas cosas, hay muchos matices por ahí, y a mí me gustaría hacer un vídeo un día lo suficientemente largo como para pensar y para reflexionar sobre los derechos de autor, entre comillas, en el mundo del fútbol, que es una cosa aparte. Pero me parece que algo así, que cree una competencia de esa forma, me parece que le puede venir muy bien al mundo del fútbol en cuanto a los aficionados, por supuesto también por el espectáculo que puede ser ver ese tipo de competición, una competición donde se van a enfrentar los mejores y donde esos equipos van a tener más dinero, y no por el hecho de que tengan más dinero, sino por el hecho de que todo ese más dinero va a acabar repercutiendo sí o sí en los clubes más modestos. Y esto yo lo veo que es así. Es decir, si esos clubes tienen más dinero, tendrán más posibilidades de fichar, tendrán más posibilidades de fichar más caro, y esos fichajes muchas veces van a acabar llegando al fútbol más modesto. Si además se consigue ese impulso al fútbol, creo que los que más van a ganar al final es el fútbol más modesto, o por lo menos los que tienen más que perder si hay algo que no cambia. Y está claro que algo tiene que cambiar, y algo la sociedad demanda que cambie. Eso es así. Y vuelvo un poquito al argumento del principio, al hecho de que cada vez, por lo menos en Europa, pero yo creo que es en todo el mundo, estamos mucho más conectados. Es decir, yo recuerdo cuando era niño, eras casi una especie de extraterrestre cuando hablabas en el colegio con alguien y nombrabas, yo qué sé, pues equipos del fútbol inglés, o contabas, yo recuerdo una anécdota de es que el Milan ha estado hace poco en segunda división, y la gente no se lo creía. No, es mentira. Es decir, yo contaba que el Milan, más o menos por principios de los 80, mediados, llegó a estar en segunda división, y eso a la gente pues, le sonaba un poquito como a chino. ¿Qué me habla de este hombre del Milan? ¿O qué me habla del Manchester United? ¿O qué me habla del Nottingham Forest? Lo veían como algo muy lejos, y ahora mismo no es así. Ahora mismo en cualquier colegio del mundo vas a nombrar el Nottingham Forest y te van a saber decir, a lo mejor no hasta la alineación, pero te van a saber decir muchísimas más cosas, y eso se aplica a cualquier otro club europeo, hasta muy desconocido, sí, pero es decir, hay mucha más cultura del fútbol de fuera de España en este caso, que es lo que más conozco, pero a nivel europeo también pasa lo mismo. Es decir, en Europa también se conoce mucho más el fútbol de otros países, y eso me parece que es un poquito lo que ocurre con esto, que cada vez se tiende un poco más a ese tipo de competiciones, a una competición que reúna más lo que el aficionado ve cada día, y eso hay que convertirlo en algo
que funcione para el resto de todo el sistema. Y me parece a mí que un monopolio como es el que al final, y eso yo creo que tendremos que estar de acuerdo, que UEFA y FIFA ejercen un monopolio, pues si quitamos ese monopolio y tenemos más herramientas para que exista más competitividad entre competiciones, más competitividad entre cuestiones que se pongan un poquito encima de la mesa, al final va a ganar lo que es mejor para todos. Y yo creo que eso es bueno. Hay varias cosas que, por cierto, hay varias cosas que a mí me parecen bastante buenas. Me parece muy bueno lo del stream, donde pues un poquito yo creo que se va a acercar. También me parece una buena idea de competición. Ellos aseguran que no va a trastocar para nada las ligas nacionales, que se impulsaría un calendario de la misma manera que está hoy en día las competiciones europeas, es decir, Champions League, Europa League o Conference. Y me parece bastante positivo en ese sentido. Evidentemente esto yo creo que no va a ser, evidentemente no va a ser para ahora. Es decir, se prevé todavía una lucha bastante larga, y hay una cosa que está clara, que es que UEFA, FIFA y los clubs, y cuando digo los clubs también me refiero a los clubs grandes, se tienen que poner de acuerdo. Están de hecho condenados a ponerse de acuerdo, porque hay un problema también con algo que se llama calendario, donde sí o sí se tienen que hacer modificaciones en todo el fútbol mundial, sí o sí, porque es evidente que el calendario es una locura, y ya no solamente para los jugadores, que podemos pensar que ganan suficiente dinero para poder aguantar todo ese tipo de cosas, pero me parece que también es un calendario demasiado exigente para el aficionado. Es decir, y eso yo creo que forma parte también un poco de esa pequeña desconexión, vamos a llamarla así, de que se habla muchas veces de la gente más joven, que es como que falta un poco esa sensación de que llegue ese partido, que ya no hay tanta sensación de eso, porque hay demasiados partidos enseguida, y es decir, yo creo que hay un problema con el calendario, y me parece que eso antes o después se tendrá que abordar, y lo van a abordar seguro. Y yo creo que es el mejor momento para que ocurra eso, para que todo, digamos entre comillas, estalle y se empiece a darse esos acuerdos. En fin, que tampoco me quiero extender mucho más. Yo creo que como opinión está bien. Voy a subir este vídeo ahora mismo con muy poca edición, porque no tengo mucho tiempo hoy, pero me parece que me apetecía dar un poquito mi opinión. Y ahora es un poquito también lo que quiero hacer contigo, que la des tú, que pongas abajo en los comentarios, que es un poquito lo que te sugiero, es decir, cuáles son los problemas que tú prevés que se pueden dar con una competición así, cuáles son las ventajas, y si te parece algo bueno o no, y en qué sentido puedes esperar algo bueno y en qué sentido puedes esperar algo malo, ¿vale? Te voy a estar leyendo aquí abajo y ya me cuentas un poquito lo que te parece. De momento nada más, lo vamos a dejar aquí, y nada, suscríbete si quieres un poquito formar parte de este proyecto y ayudarme con él. Nos vemos muy pronto.